¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto poder encontrarles nuevamente a través de la pantalla de Urbana TV, primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. En esta jornada tan complicada, tan difícil, producto del paro de transporte, del paro de colectivos en el área metropolitana, en varias provincias, pero fundamentalmente se ha sentido con muchísima potencia el paro de colectivos en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Algunas empresas de transporte comenzaron el paro que estaba anunciado para el día de hoy a partir de la medianoche. Algunas líneas de colectivo lo lanzaron intempestivas, sorpresivamente, ayer a la tarde. Caos total, muchísimas dificultades para volver a los hogares en la jornada de ayer. Sobre esta situación tan complicada, tan difícil, se sumó en la madrugada de hoy un paro sorpresivo lanzado por el personal de dirección de ferrocarriles en la línea Sarmiento, con lo cual toda la línea del oeste fue verdaderamente dramática la situación para mucha gente, porque eso sí que no estaba previsto, no estaba anunciado. El paro de colectivos venía anunciándose hace 48 horas que se sabía que iba a producirse, no había tiempo para para dictar una nueva conciliación obligatoria. Bueno, estaba claro que el paro se iba a desarrollar, pero sobre el llovido mojado se lanzó en la madrugada el paro de trenes. Ya a esta hora los trenes están funcionando. A partir de la media mañana hubo una intervención del Ministerio de Trabajo y los trenes recuperaron el servicio habitual en la línea Sarmiento. En 9:30 salió la primera formación de Castelar y hacia la capital y lentamente fue restableciéndose. Ya ahora está funcionando el ferrocarril. Hubo momentos de tensión en la madrugada cuando centenares de usuarios protestaban frente a las puertas en 11, de la estación de trenes. Fueron desalojados por la policía. Bueno, muchísima bronca, muchísima tensión. Mientras que los colectivos continúan de paro, hay reuniones en la mañana de hoy, sigue la tensión y la discusión entre el gobierno nacional, las empresas de transporte y los gremios. Claro, el planteo de las empresas de transporte centra en que no les alcanza la plata para pagar los acuerdos salariales. Los trabajadores habían llegado a un acuerdo de convenio, con aumentos escalonados a partir del mes de abril. Saben ustedes que gran parte de lo que recaudan en las empresas de transporte proviene de los subsidios que otorga el gobierno nacional. Hace muchos años que el porcentaje mayoritario del ingreso de las empresas de transporte privadas se otorga a partir de subsidios estatales. Ese subsidio estatal en el área metropolitana de Buenos Aires es el que permite que las tarifas de colectivos sean más bajas que en el resto del país. Aquí, que es el sitio donde millones y millones de personas se mueven, donde hay un altísimo consumo de transporte por una cuestión de densidad poblacional. Bueno, acá se destinan fuertes subsidios para las empresas privadas de transporte. En el resto del país, que los subsidios son menores, la diferencia del pasaje colectivo es 3 veces. Hay zonas donde, bueno, acá si el boleto mínimo de colectivo está alrededor de 50 pesos, 51, bueno, en el interior, en muchos lugares es 150 pesos. Bueno, los empresarios quieren más. Dicen, bueno, hay que aumentar más, queremos más subsidios, porque son realmente un capitalismo raro. No me canso de decirlo, ¿no? Es un sector privado, son empresarios bastante originales los empresarios del transporte. Y claro, los trabajadores
pelean por sus derechos, pelean por tener actualización salarial. A eso súmenle que hay una interna muy fuerte dentro del gremio de transporte, en la UTA, entre distintos sectores. Entonces, bueno, hay todo un cóctel tremendamente explosivo que termina en este paro de transporte. El gobierno dice que se le transfirió el dinero a las empresas para que hicieran el pago correspondiente de los salarios con aumento. Los empresarios parecen haberlo destinado a otras cosas y ahí está empantanado el conflicto. Escuchemos lo que decía hoy la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, en diálogo con María O'Donnell en Urbana Play, en la radio Urbana Play, explicando desde su óptica cuál es el conflicto. Las conciliaciones obligatorias en el ámbito de la UTA se habían agotado y finalmente hicimos una resolución conjunta con Transporte de Nación para definir los incrementos salariales. Eso estaba en acuerdo con el gremio y Transporte estuvo transfiriéndole los recursos de subsidio a las empresas que consideran eso insuficiente, no para el pago de los salarios, sino porque exigen mayores costos, se contemplen mayores costos derivados de otros ítems y en definitiva están haciendo una retención ilegal de salarios porque el dinero está depositado y eso ha generado la reacción de los trabajadores que al no habérseles liquidado el aumento han hecho una retención de tareas. Ahora, si el Estado subsidia todo esto, ¿cómo puede ser que el Estado diga yo pagué eso, asumamos que es cierto, que el Ministerio de Transporte pagó todo lo que tenía que pagar y que las empresas reciban el dinero sin ninguna obligación de transferirlo a los colectiveros? O sea, no, con obligación de transferirlo a los trabajadores porque es dinero para el pago de salarios. ¿Y no hay sanciones a las empresas? Sí, es de carácter penal, ¿sí? Hay una retención indebida de haberes. ¿Y eso se lo denunció el Estado Nacional? Eso es una responsabilidad de Transporte. Entiendo que sí que lo va a hacer porque la transferencia se hizo la última parte ayer a la tarde y que si no se pagaban efectivamente, si no se depositaban hoy, objetivamente hay que hacerle esa denuncia. En práctica lo que hay es un lockout de carácter patronal para que se peleen trabajadores con trabajadores. Eso es así. Bueno, ahí estaba entonces la postura del gobierno, ¿no? Lockout patronal, la aclaración por parte de la ministra de Trabajo de el giro de fondos para que se pague lo que corresponde a los trabajadores. Bueno, en principio el paro va a continuar hasta la medianoche de hoy. Quizás algunas líneas puedan recuperar el funcionamiento un rato antes, aquellas que empezaron con el paro en la tarde de ayer, esperemos, ojalá así sea para que bueno, los trabajadores puedan volver a sus domicilios, puedan moverse con más comodidad. Es un día complicado. A sabiendas de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, se tomaron varias medidas vinculadas al tránsito. Bueno, se permitió el estacionamiento en todas las calles, avenidas, por supuesto respetando los lugares donde siempre está prohibido, rampas, sendas, en fin. Pero el estacionamiento ha sido gratuito, ha sido habilitado en todas las calles y avenidas, reitero. También el uso gratuito del servicio de bicicletas. Así que bueno, mucha gente pudo preverlo en algunas empresas esto y planificar el trabajo a distancia, pero la complicación es mayúscula y por supuesto uno siempre reivindica el derecho de los trabajadores a ejercer el derecho a huelga y a pelear por su salario.
Hay medidas, no comprendo, me parece realmente fuera de lugar lo que sucedió con el personal jerárquico de la línea Sarmiento, que conocedores de este paro, lanzar el paro de trenes, la verdad, pareció mucho, ¿no? Pareció mucho. Se podía hacer mañana ese mismo paro o el lunes. También hay que pensar, uno tiene responsabilidad cuando ejerce responsabilidades de dirección, de conducción, gremial o lo que fuere, pensar en la mayoría de la gente, no solo en el sector que representa. La protesta podría haberse hecho en otro momento. Bueno, lo de los trenes ya está solucionado y habrá que seguir esperando la evolución de las negociaciones. En realidad, con el tema de los colectivos, lo que hay que hacer en algún momento es tomar el toro por las astas, ¿no? Replantear, rediscutir cuál es la política de subsidios, si es correcta la política de subsidios. El Estado deberá plantearse en algún momento si tiene sentido seguir poniendo tanta plata en empresas privadas que funcionan gracias a la plata del Estado, y si eso es así, bueno, quizás sea hora de que el Estado se haga cargo de ese servicio, al menos en algunas áreas. En fin, amerita, urge una rediscusión respecto de esas políticas. Ahí lo tenemos en imagen al ministro de Economía, Sergio Massa, hablando de los empresarios del transporte en la Argentina. Declaraciones contundentes, hace un ratito nada más. Mírenlo. Quiero referirme a algo que les tocó vivir hoy a muchos de ustedes, que es un paro extraño, porque es un paro al que convocaron o forzaron empresarios. El Estado les transfirió la plata de los sueldos y algunos empresarios retuvieron la plata de los sueldos para forzar a los trabajadores a salir a la calle. Y en realidad no están discutiendo el salario de los trabajadores, porque los salarios estaban acordados en paritaria y se depositaron. Tampoco están discutiendo tarifa, porque no les importa la tarifa. Miren, para que hagan una cuenta, cada vez que toman el colectivo y pasan la SUBE, de cada 100 pesos que ustedes pagan de colectivo, 80 los pone el Estado. Y estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios. Es más, algunos ni siquiera fueron a firmar el acta paritaria. ¿Qué están defendiendo? ¿Qué piden? Miren, acá hay dos grupos empresarios, un señor Faija, un señor Vikoski, que le dicen el amarillo, pregúntense por qué, que lo que pretenden es tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compra de carrocerías porque fabrican carrocerías, para discutir el markup empresario. Pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad. Nosotros creemos en los empresarios argentinos que generan trabajo, que corren al banco todos los días para pagar sueldos, para pagarle a sus proveedores. Creemos en los empresarios argentinos que arriesgan, que apuestan. Pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar, les decimos, no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar para ir a trabajar. Cambiamos de tema, nos vamos a Catamarca. A Catamarca, en realidad vamos al encuentro de la imagen y la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que estuvo en Catamarca. Ahí habló de lo que tiene que ver con la cantidad de viviendas construidas, la cantidad de viviendas entregadas durante su gobierno y de lo que es una obra que sin lugar a dudas se ha tornado trascendente para nuestro país
como es la del gasoducto Néstor Kirchner, que se inaugurará el próximo domingo, el Día de la Independencia de nuestra patria. Vamos al encuentro de la nota. Al final de cuentas van a ser, Fidel, 6.500 casas que vamos a ver entregado en la gestión de este gobierno. 6.500 casas que hicimos y terminamos. Y que debe ser hoy en día la casa 117.000 que construimos y entregamos. La construcción, cuando nosotros llegamos al gobierno, registraba 220.000 trabajadores. ¿Saben cuántos empleados registra hoy la construcción? 480.000 trabajadores. Mucho más del doble. Y el domingo casi vamos a declarar nuestra independencia energética cuando demos por terminado el gasoducto Néstor Kirchner. Esa obra fue muchas veces hablada y nunca comenzada. Nosotros la comenzamos en plena pandemia y la terminamos en tiempo récord. Cruza toda la Argentina, desde los Andes hasta el centro de Buenos Aires. Y después viene un segundo tramo, que vamos a llamar a licitación antes de que termine este gobierno, para que llegue a San Jerónimo, en Santa Fe, y de allí pueda cruzar a Brasil, a Uruguay, y exportar ese gas que tenemos, que otros necesitan, y que son dólares que ingresan para una Argentina que los necesita para el desarrollo. Nosotros estamos acá entregando la casa a 117.000 más o menos. ¿Quién me precedió? Construyó 14.000 viviendas en 4 años. Y muchas de esas fueron pagadas con crédito SUA. Por eso, a la hora de votar, piensen que tenemos que seguir el camino que nos enseñaron Perón y Eva, que siguieron Néstor y Cristina, que seguí yo, que aquí en la provincia siguieron Lucía y Raúl. Piensen que tenemos que seguir en esa senda, porque lo que tienen enfrente, piensan que hay una Argentina donde sobran millones de argentinos. Y nosotros creemos que en esta Argentina no sobra nadie. Y en esta Argentina todos hacemos falta. Y a todos los argentinos debemos darles las mismas oportunidades, y si les damos las mismas oportunidades, vamos a descubrir lo maravillosos que son los argentinos del interior de la patria. Que los argentinos brillantes no solo viven en Buenos Aires, viven a lo largo y a lo ancho del país. Trabajemos para eso, y cuando ya llegue la hora de votar, no se olviden, por favor les pido, no se olviden, acompañen a Raúl, acompañen a Sergio a nivel nacional, porque allí está el futuro que los argentinos y las argentinas merecen. Y hace bien el presidente de la Nación en resaltar los logros que se obtuvieron durante este gobierno, que, insisto, está lejos de lo que uno aspiraba que sucediera durante estos 4 años. Vale la pena, como siempre decimos, detenerse a analizar cuál fue el contexto en el cual le tocó y le toca gobernar a Alberto Fernández. Y fue mucho lo que en ese contexto se hizo. Pero no solo que fue mucho, sino que es muy distinto de lo que se hizo durante el gobierno de Macri, y es muy distinto de lo que propone la oposición, lo que proponen los sectores de la derecha de cara a las próximas elecciones. Es muy distinto. Entonces, una cosa es señalar déficit, errores, incumplimiento, señalar que falta, que no satisfizo, y otra cosa es el rumbo. ¿A quién se busca beneficiar con la acción de gobierno? ¿Qué tipo de obras se encaran? Y esto del gasoducto es muy claro, muy claro. Durante el gobierno de Mauricio Macri se paralizó una obra que es central para el abastecimiento energético. Y en este gobierno se hizo en tiempo récord y va a tener un impacto fenomenal en lo que es la matriz energética de nuestro país. No solo en lo que es el servicio que se le brindará a muchísima gente,
sino en el impacto económico que va a tener nuestro país y por ende nuestro pueblo a partir de la realización de esta obra. Todo esto se da en un marco de un año electoral, de una campaña intensa, a la cual parecía que el oficialismo, que el peronismo llegaba debilitado, enfrentado. Bueno, lentamente, a partir de lo que fue la definición de las fórmulas presidenciales, de precandidatos presidenciales, aunque está la fórmula oficial, que es la de Sergio Massa y Agustín Rossi, comienza a ordenarse, los melones comienzan a acomodarse en el camión. En las últimas horas ha habido reuniones de Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria, con gobernadores, diversos dirigentes. El acto del día domingo se espera con mucha expectativa. Ayer la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en la habitual conferencia de los días jueves en Casa de Gobierno, habló acerca de la situación en la cual se encuentra el gobierno, del escenario político, y decía lo siguiente. Lo que nosotros entendemos es que, como todos los gobiernos, cuando uno es gobierno y cuando uno forma parte de una coalición de gobierno, lo que tiene es debates hacia dónde hay que profundizar o de qué manera hay que profundizar la agenda. Esto es efectivamente lo que sucedió durante este gobierno, que es un gobierno que, igual que sus candidatos, igual que cuando nos presentamos en el 2019, tiene clarísimo cuál es el modelo de país que queremos, el modelo de desarrollo que queremos, la matriz productiva que queremos, y queremos que sea un país donde siempre los únicos privilegiados sean los que menos tienen, los que hay que incluir son los más vulnerables y donde hay que garantizar un crecimiento con redistribución. Sobre estos ejes centrales hemos tenido después debates sobre cuál era la manera de llevarlo adelante o en qué área había que profundizar más que en otra. En este momento se trata de contarle a la gente, de mostrarle a la gente no solamente todo lo que estamos haciendo, sino también de cara al futuro, hacia dónde vamos, y entendemos que esta es la manera de hacerlo, mostrándonos, por supuesto, unidos y gestionando, que son las dos cosas que están sucediendo en este momento y que nos parece que eso es lo que está viendo quienes van a tener que votar en agosto y en octubre. Y lo dicho, el domingo se va a producir este acto, el 9 de julio, el Día de la Independencia de nuestra patria, un día importante. Ese día se va a inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner. Este tramo del gasoducto Néstor Kirchner en la localidad de Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, y ahí, a la tarde, en horas de la tarde, se van a dar cita el presidente de la Nación, la vicepresidenta de la Nación, el ministro de Economía y candidato a presidente, los ministros, Guado de Pedro. O sea, va a ser un acto de mucha potencia en el doble sentido, en lo trascendente que es en la presentación, la inauguración de la obra. Eso es verdaderamente trascendente, no quiero reiterarme, lo acabo de decir, el impacto que va a tener el gasoducto Néstor Kirchner. Y relevante también va a ser la foto que se va a mostrar ahí. Después de mucho tiempo volverán a estar juntos Cristina, Alberto, Massa, los ministros, los gobernadores, en fin, una foto potente en el escenario de la campaña electoral que ya se está desarrollando y que viene creciendo en temperatura. Bueno, ayer nos enteramos a través de una publicación en Página 12, un artículo, una investigación realizada por el colega Raúl Colman, que siempre aporta muchísimo con sus investigaciones periodísticas. Ayer nos enteramos de una situación increíble, sobre todo porque, claro, cuando uno habla de la derecha, habla del macrismo, y estamos tan cansados de escuchar cómo se han apropiado de la idea del respeto de las instituciones, de la democracia, la transparencia, todo mentira, ¿no? Porque cuando uno empieza a observar, a poner la lupa, mirar en detalle las conductas de los principales dirigentes, muchos, no todos, muchos
de los principales dirigentes de la derecha argentina, bueno, están muy lejos de actuar como dicen que se debe actuar. Esta investigación de Raúl Colman nos habla de un personaje que se llama Gustavo Santos, un personaje importante del macrismo. ¿Por qué? Bueno, Gustavo Santos fue ministro de Turismo durante el macrismo, fue el hombre que más trabajó para la instalación de las aerolíneas de bajo costo, el negocio de las low cost, el impulso del aeropuerto, todo el negocio de las aerolíneas de bajo costo, que lo tuvo como uno de los principales protagonistas. Gustavo Santos fue electo diputado hace unos años, en el 2019. Bueno, ¿saben qué hizo Gustavo Santos? En el mes de septiembre del año pasado pidió licencia en la Cámara de Diputados, sin goce de sueldo, una licencia particular, porque, bueno, adujo algunos problemas. La licencia sin goce de sueldo no quiere decir que desarticula su oficina, ni su equipo de trabajo, no, nada, eso se mantiene. Claro, Gustavo Santos es el presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Como él está de licencia, no funciona la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, no se convocan a reuniones porque se necesita la firma del presidente. Bueno, hasta ahí podría ser una rareza, pero uno sabe por qué Gustavo Santos pidió licencia de verdad y por qué no está en funciones. Porque arregló con la Organización Mundial de Turismo un cargo como representante, como director para las Américas. Lo designó el presidente de la Organización Mundial de Turismo, un personaje bastante cuestionado, que lo designa a él como director para las Américas. Y Gustavo Santos se fue en el mes de septiembre del año pasado a vivir a Madrid. Está viviendo en España, cobrando un sueldo de 17.000 euros. Pero mantiene su oficina en la Cámara de Diputados, o sea, no renunció a ser diputado. Prorrogó luego la licencia hasta final de este año y en el interín, en su oficina siguen laburando su equipo, siguen utilizando los viáticos, los pasajes de larga distancia, sigue cobrando los viáticos por desarraigo, pues claro, como es un diputado de la provincia, entonces tiene el plus por desarraigo, los viáticos. Son unos muchachos realmente impresentables. Entre esos tipos y yo hay algo personal, decía Juan Manuel Serrat, ¿no? En una de sus más importantes, una de las tantas grandísimas letras y composiciones que tiene el catalán. Entre esos tipos y yo hay algo personal, porque son unos chantas impresentables verdaderamente, que viven hablando de bajar el costo político, la reducción del Estado. O sea, si uno habla con Santos, ¿qué piensa que le va a decir acerca del Estado, del déficit fiscal, cómo hay que achicar, que los ñoquis, que los choriplaneros, todas esas cosas le va a decir? Que, digamos, 4 años, altísimo funcionario, ministro del gobierno de Mauricio Macri, después diputado, ¿qué le va a decir? Eso, que es lo que piensan. Ahora, lo piensan para los demás, no para ellos. Ellos son de una raza superior, entonces tienen derecho a estas cosas, ¿no? A pedir una licencia como diputado, no ir a trabajar como diputado, dejar que su equipo siga cobrando los sueldos, siga utilizando los recursos del Estado y él ir a cobrar en euros, vivir en España y paralizar una comisión en el Congreso de la Nación. Ni más ni menos que la Comisión de Turismo, que el turismo es uno de los principales ingresos que tiene el país. Bueno, el tipo preside esa comisión y se fue a España y la paralizó.
Mamita querida, en fin, mamita querida. Sigamos con la interna del macrismo. Sigamos con la interna del macrismo, que en realidad trasciende, no tiene que ver con la política, pero impacta fuertemente en la discusión interna que tiene la derecha, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Franco Rinaldi, dirigente que encabeza la lista de legisladores del macrismo, en la lista que encabeza Jorge Macri, que lo tiene a Jorge Macri como precandidato a jefe de gobierno, que va a confrontar con Martín Lustó. Bueno, tiene a Franco Rinaldi como cabeza de lista de legisladores. Franco Rinaldi es una persona con una discapacidad, que bueno, se mueve en silla de ruedas, es técnico y especialista en aeronáutica, en temas aeronáuticos. A mí me llama la atención que esa cualidad sea destacada para ocupar el lugar de legislador, no importa, digamos, no puede tener otros saberes seguramente, pero la cuestión es que Rinaldi hace unas semanas había sido también noticia por una agresión, un acto de discriminación que sufrió en las redes, que mereció el repudio de todo el arco político. Entre ellos salió a respaldarlo Guado de Pedro, el ministro del Interior, y Rinaldi, en lugar de aceptar la solidaridad, dijo que no lo utilizara. Tipo bastante desagradable en su proceder. Bueno, en el contexto de la interna del macrismo, en las últimas horas, los últimos días, comenzaron a trascender algunos videos de Franco Rinaldi, videos que él realizaba en las redes sociales, una suerte de programa que hacía en redes sociales, donde emitió pronunciamientos tan desagradables, tan xenófobos, racistas, discriminatorios. Bueno, la verdad, un asco. Claro, se armó un revuelo grande porque de verdad son profundamente repudiables las definiciones que tuvo Franco Rinaldi. Una de las que se conoció fue una burla, una suerte de burla y de discriminación hacia un periodista, Mario Masachesi, del cual se burlaba, hablaba en tonada cordobesa y diciendo, destacando que era homosexual y que eso no era ninguna novedad. Veamos qué era lo que decía en ese caso Franco Rinaldi. Mario Masachesi, ¿qué le va a decir a Mirta? Mirta, cuando yo tenga que darle una primicia, ¿qué primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te lleve la cola, boludo. ¿De qué primicia estamos hablando? O lo matamos a los morochos, o dejamos que hagan lo que quieran. ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema realmente lanzallamas. No hago nada con la Villa 31. ¿Qué vas a hacer? La verdad, no sé cómo está en el tema ahí de los títulos de propiedad, pero bueno, un amigo mío que sí es de derecha, dice: yo voy con la policía. Tic, tic, tic. Golpea la puerta. Documento y título de propiedad. ¿Lo tiene? Chao, afuera. Y así. Este hombre va a ser legislador de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque encabeza una de las listas que van a competir en la interna del macrismo.
Un hombre que piensa así va a ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires, porque gane o pierda, Jorge Macri en su disputa con Martín Lustó integrarán las listas de acuerdo a los porcentuales de votos que obtengan. O sea, este hombre que dice esas barbaridades va a ser legislador, va a ser representante del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual uno debe entender que hay un porcentaje de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que piensa eso, que comparte eso. Porque va a participar de una interna de un partido político, de una alianza política, de fuerzas políticas. Va a competir y después va a integrar las listas, va a ser legislador. No es problema solo de un sector, ¿eh? Después este hombre va a estar en un bloque articulando con otros legisladores que hoy, en algunos casos, se escandalizaron, en pocos casos, se escandalizaron, en algunos casos criticaron, en otros fueron más fuertes. La presidenta de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Mariela Coleta, anunció que iba a denunciar y que iba a pedir la renuncia, que se lo sacara de la candidatura. Martín Lustó también dijo que estaba sorprendido por los videos que aparecieron, que no se puede permitir que Juntos por el Cambio tenga esos candidatos. Pero ahí está. Franco Rinaldi fue respaldado también por Jorge Macri, o sea que no hay ninguna posibilidad hasta el momento, hasta esta hora del día viernes 7 de julio, que deje la candidatura. Veremos cómo evoluciona. Pero da la impresión que se va a mantener ahí. Y va a ser legislador en la Ciudad de Buenos Aires. O sea que quienes estén votando al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires van a votar a este personaje. Un personaje que piensa de este modo. Claro, fue tan grosero, tan fuerte lo que planteaba Rinaldi, las barbaridades que dijo Rinaldi, que se horrorizaron hasta quienes lo respaldan y lo impulsan. En La Nación Más, ayer a la noche, hubo en un programa de televisión al cual estaba invitado Jorge Macri y Franco Rinaldi, el programa de Alfredo Leuco, se presentaron y tuvieron un cruce fuerte, los periodistas de ese panel, la verdad que lo criticaron con dureza, tanto Leuco como Débora Plager o como Mariana Calabró, no tuvieron mucha contemplación. Podría haber sido más, pero bueno, le dijeron algunas cosas. ¿Qué dijo Franco Rinaldi? Escuchemos algunos fragmentos de la intervención de Franco Rinaldi explicando esta situación. Un acto discriminatorio para con nadie. Imagínate, Alfredo, que yo que soy una persona con discapacidad y que he sufrido, como es de público conocimiento, recientemente muchas acciones discriminatorias a lo largo de mi vida, nada más lejos de mí que ejercer la discriminación sobre alguien. Pero jamás. ¿Lo repetiría esta performance? No, por supuesto que no, porque aparte yo ahora estoy en un rol de la actividad política, pública, y obviamente tengo otra forma y otro procedimiento y otra tarea. Pero eso es parte de lo que yo hacía antes, Alfredo. Insisto en este punto, me parece que tiene que ver algo con lo que uno está manifestando afirmativa y positivamente, que es, uno no ha tenido la intención de discriminar y no creo haberlo hecho. De todas formas, por eso dije, de todas formas, si alguien se pudo haber sentido molesto, puede haber pasado, yo pido disculpas, no hay ningún problema con eso. Les pregunto, ¿no? Si ustedes creen que hay una campaña detrás para intentar... ¿De parte de quién? Yo no sé si eso es así. Esta es una campaña tensa, dura, lo que se discute es profundo. Yo no voy a entrar en una discusión de chicanas. Está claro que hoy ya hay una postura pública de la UCR respecto a su continuidad como candidato. También la UCR ha planteado mi posibilidad de ser candidato o no. Hay un mecanismo donde evidentemente hay sectores
que no sé quiénes son, pero que prefieren que la gente no elija, prefieren que nosotros no seamos candidatos. Yo voy a ser candidato, cumplo con los requisitos. ¿Sectores de la propia fuerza política? Claramente se han manifestado, lo han dicho. Bueno, Jorge Macri avala a Rinaldi y lo pone dentro de la interna como una jugada sucia del otro sector. Dice, y para refrendarlo dice, bueno, se dan cuenta, ya presentaron pedido de renuncia. Minimiza. Dijo, bueno, yo no comparto, pero bueno, estaba ahí en un contexto de un stand-up. A Rinaldi lo escucharon. Dijo, bueno, yo no creo haber hecho ningún acto de discriminación. Si a alguno he molestado, bueno, le pido disculpas. Piensa eso. Piensa eso. Es así. Después tendrá que buscar la forma, ¿no? Lo está haciendo, de zafar. Pero a cada rato muestra el hacha de lo que piensa. Por eso la primera reacción es decir, bueno, si a alguien ofendí, no creo que este sea un acto de discriminación. Lo primero que dice, lo primero que le sale. Bueno, les reitero, una persona que piensa de este modo, que dice que la Villa 31 lanza llama, no lo dijo ahora, lo dijo hace un tiempo. Dijo eso. Ese hombre va a ser legislador en la ciudad de Buenos Aires en la lista del macrismo. Vamos al corte y volvemos enseguida. Recuperamos más de 3.000 kilómetros de vías y reconectamos a más de 75 localidades de todo el país. Detrás de ese dato, miles de argentinas y argentinos vuelven a estar comunicados. Más de 250.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina. Primero la gente. La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Primero la gente. Volvemos entonces y ayer estuvimos acompañando lo que fue el caravanazo, así definido. La Mesa Agroalimentaria Nacional marchó desde Parque Lezama al Congreso de la Nación justamente para plantear el programa agrario argentino, una reivindicación, un proyecto realmente importante con 9 puntos que merecen ser debatidos y que en buena hora, si se aprobaran, porque impactarían en un beneficio muy notable para muchísimas trabajadoras, trabajadores, productores agrarios y también fundamentalmente para el conjunto del pueblo argentino. Recuerden que el 60% de lo que consumimos
en nuestras casas, en la producción frutícola, proviene de estos pequeños productores. Vamos a la nota. La Mesa Agroalimentaria de Argentina realizó una caravana desde Parque Lezama hasta Congreso para presentar el programa agrario para el alimento. Venimos aquí al Congreso de la Nación a hablarle a la política fundamentalmente, presentando estos nueve puntos que la Mesa Agroalimentaria Argentina hoy trae. La Mesa Agroalimentaria es un espacio que construimos entre diversas organizaciones del campo que alimenta, pequeños productores, campesinos, familias de la zona de la Pampa Húmeda, campesinos monte adentro, horticultores, con el objetivo de pelear por un programa agrario y intereses que representan a las familias que todos los días trabajan en la tierra. Hoy totalmente en territorio estamos totalmente desfinanciados, todas las organizaciones. No engloba solamente lo que es la parte agricultura, sino la parte de fruticultura, que es muy importante, que por ahí no se habla en distintas reuniones. Es una producción muy complicada, de producción solamente anual. Nosotros somos más de 25.000 familias a nivel nacional, estamos en 22 provincias y para nosotros eso es muy importante, que tengan en cuenta, ¿no?, quién es el verdadero campo, quién produce. Hoy estamos acá, los productores que producimos ese tomate, esa lechuga, ese morrón, también nuestros compañeros que producen la miel, tantamberos, compañeros de diferentes lugares que vinieron también acá en conjunto con la Mesa Agroalimentaria. Venimos presentando hace muchos años una ley de acceso a la tierra que se basa en créditos blandos para que de esa manera una familia tomando un crédito pueda comprar 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas y de esa manera todos los meses en vez de pagar el alquiler, pagar la cuota del crédito. Que representa no solamente al mundo campesino indígena, sino también a cooperativas de pequeños y medianos productores, a otras organizaciones de agricultura familiar. Para nosotros es muy importante que sea visibilizado el verdadero campo, porque este es el verdadero campo que alimenta. Volvemos a lo que tiene que ver con el panorama de las elecciones y una de las figuras emergentes en los últimos 2 años fue la de Javier Milei, ¿no? Parecía que se venía a comer los chicos crudos, este personaje que, lo hemos dicho tantas veces, ¿no?, está en el borde mismo del sistema democrático y con un pie afuera. Un hombre que ha corrido el discurso, ha logrado traccionar el discurso político en la Argentina a posiciones lindantes, insisto, con lo antidemocrático, con una ofensiva bestial contra los derechos adquiridos por los sectores populares, por la sociedad en su conjunto. Bueno, este personaje que crece de la mano de los medios de comunicación, que en algún momento apuestan, encuentran en él una figura interesante, no solo para el rating, sino para justamente correr el margen y correr la discusión hacia la derecha y de ese modo traccionar al conjunto de la sociedad, a debatir situaciones que parecía increíble tener que volver a discutir en nuestro país. Bueno, sin embargo, lograron instalarlo y de la mano de los medios también fue creciendo la figura de este personaje, montado en una situación de insatisfacción, de bronca, de problemas en la sociedad a partir de las dificultades serias económicas que tenemos en la Argentina y que padecen fundamentalmente los sectores populares. Bueno, muchos han encontrado o creyeron encontrar en Milei una persona, un dirigente que podía canalizar esa bronca, podía expresarle, que venía con ideas novedosas. Bueno, naturalmente eso comenzó a desgajarse porque no tiene sustancia, es algo realmente sin sustancia, sin organización política, tiene mucho más de invento que de realidad, como ha quedado demostrado con el correr de las elecciones en cada uno de los distritos que fueron a las urnas a lo largo de este año. Pero además este personaje que crece al grito de vamos a terminar con la casta política, lo que él construyó en estos meses fue un ejército de mercenarios de la política, justamente en muchos casos de expresiones rancias de esa
casta política. Bueno, las sociedades en el país hasta el momento le dieron la espalda, pero además de observarse ese rechazo en las urnas, en los distritos que votaron, lo que comienza a verse es la caída vertiginosa en las encuestas, tomando con pinza las encuestas, pero las mismas encuestas que hasta hace un mes y medio atrás, 2 meses, lo ubicaban como con serias posibilidades de disputar la presidencia, encabezando las preferencias, y se hablaba de los 3/3, bueno, ya hoy esas encuestas lo ubican en un porcentaje muy menor en cuanto a la potencialidad electoral. Y además de eso empiezan a surgir, o de la mano de eso, comienzan a surgir los problemas internos y empiezan a verse los piolines. Y aquellos mismos medios que lo entronizaban, que lo ensalzaban y que destacaban todas las virtudes que tenían, ninguno de sus defectos, empiezan ahora a retroceder en chancletas y a mostrar algunos oscuros costados de este personaje. En algunos casos, llevando la voz de dirigentes que se acercaron a Milei y que ahora lo denuncian como un cachivache, como un mercenario, en fin. Hoy estamos recurriendo mucho a La Nación Más, porque bueno, está entretenido en las últimas jornadas ese medio, ¿no? Porque se empiezan a ver las internas entre los miembros de la derecha, las expresiones de la derecha. Bueno, escuchemos a uno de los dirigentes cercanos a Milei, dirigente del Sur, periodista, que fue uno de los que hizo punta en la denuncia de cómo compraba y vendía candidaturas Javier Milei y las excentricidades del candidato. Lo escuchamos. Javier Milei es la mentira de la política. No le gusta sacarse fotos con la gente, odia esas caminatas que él dice que le encantan. Mientras íbamos caminando por San Martín, me decía, sacame a este boludo que tengo al lado que me está dejando sordo. No. A este le voy a pegar patada. Le digo, mira, Javier, no me rompa las bolas, seguí caminando, hacete el idiota. Ya nos subimos al ómnibus. 2 ómnibus me pidieron, Alfredo. 2 ómnibus para caminar 40 metros porque no querían que caminemos hasta el hotel donde se iba a hacer la recepción porque había una plaza. Entonces tenían miedo que se mostrara de arriba que no había nadie, porque la gente que había era la gente que habíamos llevado nosotros. Pero la desesperación de Kikuchi de conseguir un Monster, yo que soy un jovato, Alfredo, cuando me dijo, tengo que conseguir Monster, le digo, ¿a dónde vamos a conseguir una juguetería abierta a esta hora? Le digo, Carlos, de ninguna manera, no podemos. No, me dice, un energizante que si él no cena con eso, no cena. Que yo, mira, por eso tengo los audios y las filmaciones guardadas en un escribano, porque estoy esperando que me demande. Estoy esperando porque entonces la ola le va a tapar la nariz. Por ahora necesita hacer esto de les voy a hacer juicio a todos porque me están injuriando. Bueno, te lo digo, déjame cerrar con algo que me olvidé. Acá no va con candidatos de masa, acá va con candidatos de la reta. Porque a último momento, mejor dicho, hacía 2 meses que ya venían hablando, el partido Arriba Neuquén es un partido que hasta ayer estaba trabajando para la reta. El que él dice que es, ya no me acuerdo ni cómo le dice, porque viste que es medio loco, el diabólico, no sé cómo mierda lo llama. Él hoy juega en Neuquén, va a jugar en Neuquén con un partido, insisto, que es de la reta. O sea, el tipo va siempre con un libro y hace así, y el libro no debe tener nada dentro. No le podés sacar una foto del costado. A ver, mi hijo en una reunión le quiso acá, no, de costado, no sé, tendrá una oreja deformada, no tengo la menor idea por qué no quiere. Bueno, ¿qué decirle? La cara de Leuco cuando le dice, no, que acaba con un candidato de la reta, con el partido de la reta. Ay, que es muy entretenido cómo se están sacando los trapitos. Bueno, claro, lo que está en el fondo, la disputa de fondo, es la disputa entre Larreta y Bullrich. Eso es lo que está en juego. Ya Milei, descartable. Milei es un personaje descartable, queda claro, ¿no? Ese era el lugar que lo prohijaba, lo empujaba, lo impulsaba, lo apañaba y ahora le sacan las notas y empiezan a destrozarlo, porque lo que está en juego es la interna entre Macri y Larreta, bien digo, entre Patricia Bullrich y Larreta, y ahí empiezan a jugarse los intereses.
Escuchen lo que decían en ese mismo canal, un diálogo entre el propio Leuco que veíamos y Viviana Canosa. Y hablando de Milei. Vamos. ¿Es el candidato entonces de Libertad Avanza? Bueno, pero si es un buen candidato, seguramente alguien lo ayudará y lo ayudará para que se financie. Le pongo el caso de Carolina Píparo, con la desgracia que tuvo. Es que a Carolina usted tiene que pagarse su campaña para poder ser candidata. Y ella, digamos, trabaja por la campaña de ella, claramente. Digo, ella hace un esfuerzo enorme. Es decir, digamos, si pone muchísimo tiempo y recorre, digamos, la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto, a mi criterio humildemente, ¿no? Esto es un liberalismo muy mal entendido. Pero aparte se venden candidaturas y se rematan como si compraras un auto. Me parece un montón, ¿no? La verdad que... Lo está investigando la justicia, el fiscal. En fin. Cámara de Diputados, vio que sesionaron anteayer, se aprobaron varias leyes, entre ellas una muy interesante que es la que elimina el trámite presencial de fe de vida, la fe de vida que tienen que dar en el banco los jubilados, jubiladas, pensionadas, que todos los meses tenían que, para dar fe de vida, tenían que ir al banco para demostrar que estaban vivos, para cobrar. Bueno, hace mucho tiempo que se viene criticando esto, que realmente es una locura, que hay otras formas para hacer esas demostraciones. Finalmente se aprobó esta ley que elimina ese trámite y desde ahora la verificación va a poder hacerse a partir de diferentes maneras, huella digital, datos biométricos, con aplicaciones móviles y sitios web, entre otros. O sea, bueno, empezar a utilizar la tecnología como para beneficiar a jubilados, jubiladas, pensionadas, pensionados, que tenían que atravesar todos los meses con esta dificultad. En el final, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo fueron fotografiadas desde la vista del fotógrafo Leo Vaca, que montó una muestra en el Centro Cultural Haroldo Conti, que se acaba de inaugurar. Se llama Un abrazo infinito. Son 40 imágenes con las que Leo Vaca retrató a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, junto a objetos que ellas atesoran, guardan como tesoros de sus vidas. Veamos la nota de Telam. El título lo dice todo, porque al ver las fotos maravillosas que ha hecho Leo, es como que nos está abrazando, que están abrazando a nuestros hijos y que es memoria. Eso es lo importante. Esa memoria que quieren hacer desaparecer, no lo van a lograr. Hay una foto que acá se ve con mi hijo tocando la guitarra, por ejemplo, que la tengo en casa, la foto. Otro que yo tengo guardado, su cuadernito, y cantidad de cosas como es el Día de la Madre, y un pedacito de la poesía que a mí me dejó, una despedida. Él sabe que lo van a matar. Así que al ver esa foto, me acuerdo del momento que me sacó la foto, que como pasan años, sin embargo, al verla es como la primera vez, una emoción muy grande. Ahí las sorpresas fueron muy grandes porque abrían los placares de sus hijos, abrían los cajones donde habían documentaciones. Realmente fue como una cosa muy linda porque se abrieron de una manera increíble y ellas sentían que era un testimonio muy importante para dejar como un legado. Es un trabajo, esto es como un rompecabezas, me parece que es un trabajo que era importante hacerlo y además por la avanzada edad que tienen ellas también era muy importante hacerlo con urgencia. Nuestras madres y abuelas son parte y una columna vertebral de nuestra democracia y obvio que vamos a recordarla toda la vida, ¿no? Y esperemos que así sea con todas las generaciones que vengan, que recuerden el simbolismo
de estas madres y abuelas que surgió esa lucha con algo tan noble que es el amor. 30.000 detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, y no nos han vencido. Hermosa la muestra, ¿eh? En el Haroldo Conti vale la pena hacerse una escapada, ir a observarla, las fotos que veíamos recién en estas imágenes, así lo atestiguan, vale la pena hacerse una pasada por esta muestra. Bueno, nosotros nos despedimos, volveremos el lunes, seguramente con todo lo que quede del acto que se va a hacer el 9 de julio, el Día de la Independencia, la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Queremos invitarlas a que nos acompañen en la programación el fin de semana. Tenemos una pantalla que vale la pena ser vista. El sábado, mañana sábado a las 20 horas, una nueva edición de Llevo en mis oídos, el ranking musical de los barrios populares, el primer ranking de los artistas de los barrios populares en este programa que es producción de Urbana TV, que conduce Aro, así que no se lo pierdan, está buenísimo el de esta semana. Y también invitarlas a compartir el noticiero federal de Conta, que durante el fin de semana ponemos en nuestras pantallas. Gracias por su compañía, volvemos el lunes, pásenla muy bien y la gran duda futbolística, ¿saldrá campeón River este fin de semana? ¿Qué sé yo? Vaya a saber si se le dan los resultados o no. El lunes nos vemos, gracias.